Hola de nuevo, continuando con el tema 7, en el que hablábamos de esas situaciones en las cuales los datos no están exclusivamente, no los utiliza, no los gestiona exclusivamente el responsable del tratamiento, la universidad en este caso, sino que hay otras entidades que con o en colaboración o en distintos formatos van a acceder, utilizar, tratar, gestionar los datos personales que son de responsabilidad de la Universidad del País Vasco. Bien, en este esquema hablábamos en el vídeo anterior de las relaciones de proveedor de servicios o de colaboración para otro, ayudando a otro a realizar su actividad, su competencia, colaborando en actividades que son de terceros, las relaciones de proveedor o las relaciones de colaboración para fines del otro. eh, Situaciones en las cuales el reglamento habla de una relación que llama de encargado de tratamiento, una relación en la cual hay una provisión de servicios, se puede llamar. Y un segundo modelo, un modelo también muy importante y muy utilizado, es el de la comunicación o cesión de datos personales. Esta comunicación o cesión de datos entre distintos responsables del tratamiento se puede plantear o se puede gestionar de distintas formas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para intentar solventar las dudas que puedan surgir. En el registro de actividades de tratamiento, de todas formas, de cada uno de los tratamientos que la universidad tiene en el ámbito de la gestión académica y universitaria, está determinado el ámbito de cesión o comunicación de datos que tiene y las condiciones para esa cesión. Siempre que se realice una comunicación de datos hacia un tercero, siempre que la universidad coja un listado, una base de datos, un grupo de información, un expediente académico y tenga o se plantee cualquiera de vosotros y vosotras, si esos datos se pueden enviar a otros sitios, se pueden comunicar a otro sitio, tenemos que plantearnos algunas preguntas. La primera es si hay legitimación para ello. La legitimación, hemos hablado antes, es esos artículos del reglamento europeo que nos dicen en qué casos puedo o no utilizar o tratar datos. La comunicación de los datos no es más que otra actividad de uso de los datos. Yo los uso para mí, los guardo, los tengo y además se los quiero mandar a otro. Me llaman de la Universidad de Cuenca porque hay un alumno que me viene el año que viene y me dice que tengo que enviarle el expediente académico. Es una información que yo tengo y que voy a enviar o que me piden que envíe, me planteo ese envío hacia un tercero. Tendré que ir a ver registro de actividades de tratamiento, el tratamiento de datos personales que tengo allí determinado de alumnado o gestión de los datos del alumnado y ver si están habilitadas las cesiones, es decir, si pone expresamente que se cederán datos a otras universidades en el marco de la realización de estudios compartidos o de visitas o periodos de estudios del alumnado en dichas universidades. Algo así que nos diga, vale, pues está claro. Es una situación de colaboración, es un alumno o alumna de la universidad que va a estar durante 6 meses en Cuenca realizando una formación o una parte del grado de no sé qué, y hay un motivo, hay un fundamento legítimo para enviar esos datos que es la competencia que es la que yo estoy dando a los estudios y que esos estudios se realizan en colaboración con esa universidad. ¿Vale? Ese proceso de analizar qué, para qué, a quién y si tengo o no tengo legitimación, lo vamos a tener que hacer en todo caso siempre que nos planteemos esa duda. Y luego el siguiente paso va a ser el cómo. Cómo enviárselo. Puedo hacer un envío y lo más recomendable es realizar envíos protegidos, envíos en los cuales en la base de datos, los datos que mando, la comunicación en sí, el propio correo o el formato en el que le mando la información esté protegido en ese camino. Cada vez más vamos a ver después algunas cuestiones sobre seguridad de los datos, cada vez estamos más en una situación de inseguridad o de situaciones de riesgo por el interés que tiene la información y las posibilidades de secuestrar o captar esa información. Un punto débil de la seguridad es ese envío. Cuando el dato sale de mi organización y va a otra, en esa comunicación es una situación de un cierto riesgo. Bien, en ese esquema que decíamos se dan algunos datos o se dan algunas situaciones que queríamos comentar tanto en este vídeo como como en el siguiente. La primera situación es la comunicación interna. Es decir, hay situaciones en las cuales dentro de la propia universidad
un servicio quiere acceder a datos que tiene otro. El servicio de deportes que plantea una actividad para la cual es obligatorio estar matriculado en la universidad con unas determinadas condiciones, en vigor, con que la matrícula esté en vigor, que sea un curso superior a segundo, que además tenga una nota media, no sé qué, y entonces decimos, bueno, pues vamos a organizarlo. Entonces vamos a ver cómo organizamos esa comunicación de datos entre el servicio de deportes y la Administración General de la Universidad, donde están las matrículas y los datos del alumnado, su expediente, notas, etcétera. Porque podría darse el caso de que para participar en una determinada actividad tienes que tener una nota media de 7,5 en el trimestre anterior. Yo qué sé, lo que se nos ocurra o lo que pase en cada caso. Creo que en algunos casos de competiciones universitarias tiene que haber también algún tipo de comprobación de este estilo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Le decimos al servicio de deportes que puede entrar mediante una clave de usuario que le pedimos al servicio informático que le den para que alguien del servicio de deportes entre en la base de datos general y compruebe los datos de aquellas personas que se matriculan, que quieren hacer esa actividad. Yo me apunto a la actividad deportiva y en base a que me apunto, pues el servicio de deportes mira la base de datos general de estudiantes y ve mi expediente para ver si yo tengo una nota media X o una situación que me habilita para participar en esa actividad deportiva. Esa situación de lo que estamos hablando es de que hay un acceso o hay una comunicación o una cesión y el sistema también se puede habilitar de otra forma. Me llama del servicio de deportes y me dice, oye, te paso la lista de las 20 personas que se han apuntado para que me compruebes y me mandes sus datos. ¿Vale? Cesión de datos entre áreas unidas de la universidad, entre áreas o departamentos o servicios de la propia universidad que pueden generar problemas sobre la utilización de los datos. Esto, cuando hablamos de comunicaciones dentro de la propia universidad, no estamos hablando de cesiones o comunicaciones de datos externas, que era el problema que planteábamos antes, cuando de un responsable del tratamiento se llevan a otro responsable. En la Universidad del País Vasco, al Ayuntamiento de Bilbao, la Universidad del País Vasco, a la Universidad de Cuenca. ¿Vale? Eh, el tratamiento, el acceso a datos dentro de la propia universidad de distintos servicios, el razonamiento que nos vamos a tener que hacer es una cuestión más interna, en base a la competencia o a lo que hace cada uno de los servicios. ¿Es lícito, tiene algún sentido que el servicio de deportes acceda a los datos de matriculación para saber si una persona está con su matrícula en vigor? Sí, porque es una condición para el acceso al servicio. Bien, una vez que tenemos claro que eso es un requisito imprescindible, vamos a ver cómo hacerlo. La recomendación más fácil, el sistema más sencillo, es aquel en el que se le mandan, por ejemplo, ese ejemplo que decíamos antes, hay 20 personas apuntadas a la actividad deportiva y yo le remito la lista de los 20, por ejemplo, el DNI de esos 20 al servicio de gestión universitaria, al servicio de matriculación, y le digo, oye, confírmame que los 20 están inscritos en tercer curso de sus respectivos grados, porque esa es la condición. Y el servicio de gestión universitaria te responde sí, efectivamente. No te da ningún dato más, no hay ningún enriquecimiento de los datos y simplemente te confirma la condición que estaba establecida, que es sí están inscritos en la universidad. Hay algunos supuestos de comunicación pública, por ejemplo, las vinculadas al ejercicio de la transparencia, que también en algunos casos han planteado alguna duda sobre si deben o no hacerse públicas, por ejemplo, resoluciones de reconocimiento de compatibilidad de cargos, que se le reconoce una compatibilidad para desarrollar otras acciones profesionales. Está previsto en la ley de transparencia que sean públicas. em, Ceses de altos cargos que también tienen que ser públicos o publicados en medios de suficiente publicidad, en cada caso en distintos medios. Hay situaciones en las cuales la información tiene que hacerse pública y eso tiene que estar previsto en la normativa aplicable. Bien, terminamos este segundo vídeo y comentamos alguna cuestión añadida enseguida.